Guatemala, un país de diversidad cultural y natural que enfrenta desafíos que han llevado a muchos de sus ciudadanos a buscar oportunidades más allá de sus fronteras. En consecuencia, las oportunidades de empleo son escasas. Guatemala se posiciona entre los países más pobres de América Latina y el Caribe, y la desigualdad en la distribución de tierras más altas del mundo. La inseguridad alimentaria también golpea fuertemente a miles de familias, donde tiene una de las 10 peores tasas de desnutrición crónica infantil a nivel mundial, lo que obliga a los ciudadanos guatemaltecos a buscar mejores oportunidades fuera del país. El pasado jueves 6 de marzo tuvimos la oportunidad de visitar Casa Nicolás, un albergue casa del migrante, donde conocimos, entre más personas, a Ana y a Carlos. Ambos son migrantes provenientes de Honduras, país vecino de Guatemala, y cuentan con perspectivas diferentes sobre el tema migratorio y su llegada a México. Así como existe la migración en Guatemala, también es una realidad para Centroamérica, donde muchos buscan en la migración una esperanza de vida digna. La migración en Centroamérica es impulsada por una combinación de factores. La pobreza y la falta de oportunidades en países de la región obligan a muchos a buscar mejores condiciones de vida en el extranjero. ¿Cuándo llegaste a Casa Nicolás? Tengo un mes, una semana. ¿Por qué dejaste tu país de origen? Por problemas de violencia doméstica y la pobreza también está viendo. Además, la violencia y la inseguridad expuestas por la presencia de pandillas y crimen organizado son causas significativas de desplazamiento forzado. ¿Por qué llegaste aquí a Casa Nicolás? Hace 3 días, no recuerdo la fecha. ¿Y por qué dejaste tu país de origen? Mi país está muy peligroso, la verdad, y mi vida corre peligro. De todo por persecución, por proteger mi vida, ¿no? El cambio climático también juega un papel crucial, ya que en regiones como el corredor seco centroamericano enfrentan sequías prolongadas y pérdida de cultivos, lo que lleva a la inseguridad alimentaria y, en consecuencia, a la migración. La migración es un fenómeno complejo, impulsado por múltiples factores económicos, sociales y políticos. Para muchos migrantes, dejar su país no es una elección sencilla, sino una necesidad. Al terminar con Carlos, seguimos con Ana. En 2025, el presidente Donald Trump implementó una serie de políticas migratorias que redefinieron la dinámica en la frontera de Estados Unidos, afectando a miles de migrantes y las comunidades en el norte de México. Una de las primeras acciones de Donald Trump fue declarar una emergencia nacional en la frontera del sur, ordenando la movilización de fuerzas militares para cerrar las fronteras con el fin de frenar la delincuencia relacionada con los cruces, el flujo de migrantes y drogas ilícitas. Se ha encargado de restaurar la política de quédate en México, obligando a miles de solicitantes de asilo a esperar en el territorio mexicano mientras sus casos eran procesados en Estados Unidos. Asimismo, comenzó la suspensión del programa de reasentamiento de refugiados, lo cual se ha llevado a cabo durante meses, y ha cerrado USAID, lo cual ha dejado numerosas organizaciones humanitarias sin recursos, lo que afectó a miles de personas en situaciones vulnerables. En Monterrey, Nuevo León, albergues como Casa Frida, Casa Monarca, Casa Indy y Casa Nicolás esperaban una creciente demanda de servicios debido al aumento de migrantes, que ante las restricciones en Estados Unidos optaron por quedarse en México, buscando oportunidades laborales. Aunque con nuestra visita a Casa Nicolás nos percatamos de que la realidad está siendo otra, puesto a que muchos enfrentan un inmenso miedo y optan por quedarse en su país en situaciones de violencia, riesgo y de vulnerabilidad. ¿Tiene algún plan específico a futuro? Sí, más adelante pienso trabajar pero por ahora no. ¿Cuáles son tus planes a futuro? No, pues quedarme viviendo aquí, trabajando. Y si puedo hacer mi microempresa, lo hago. En el caso específico de los dos entrevistados, pudimos notar con sus respuestas que tenían la intención de quedarse en México a trabajar y no volver a su país de origen. La congelación de asistencia extranjera por parte de Estados Unidos llevó al retiro de financiamiento de organizaciones internacionales,
como la ACNUR, UNICEF y OIM, poniendo en riesgo la operatividad de los albergues y la atención de los migrantes. Ante la crisis, las autoridades de Nuevo León, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, prepararon la apertura de nuevos albergues. Las políticas migratorias de 2025 generaron desafíos significativos para los albergues de Nuevo León. Sin embargo, la resiliencia y solidaridad de la comunidad y de estas organizaciones son piezas claves para enfrentar la crisis y apoyar los derechos humanos. Cuando hablamos de migración, muchas veces nos dejamos llevar por estereotipos y prejuicios, pero detrás de cada persona migrante hay una historia. Hoy queremos desmontar esas falsas imágenes y reflexionar sobre cómo podemos construir una sociedad más solidaria y justa. Tengamos en claro que los migrantes no son delincuentes ni una amenaza. Son personas que huyen de la violencia, la pobreza o la falta de oportunidades en sus países de origen. Son madres, padres, jóvenes con sueños y metas que buscan un futuro mejor. Son a estos a quienes se les da en ocasiones detención arbitraria, tortura, incomunicación, falta de acceso a la salud, vivienda, falta de protección frente al crimen organizado, falta de respeto de las autoridades, políticas xenófobas. ¿Cuál es tu percepción del trato de la gente en México dentro de tu trayecto? Antibajo, ¿me entiendes? Porque hay gente que sí lo trata bien a uno y hay otra gente que no es tan buena. ¿Cuál ha sido tu percepción del trato de la gente y las autoridades de México? Pues algunos bien, otros no muy bien. Lugares como Casa Nicolás son un refugio para quienes han dejado todo atrás. Aquí, los migrantes reciben alimentación, techo, apoyo legal, médico y psicológico. Pero estos espacios no pueden hacerlo solos. Necesitan el respaldo de la sociedad. Tú también puedes ayudar, desde donaciones hasta trabajo voluntario. Cada esfuerzo cuenta. Pequeñas acciones pueden marcar grandes diferencias en la vida de muchas personas. No obstante, también es fundamental que el gobierno de Nuevo León fortalezca las políticas de atención a migrantes. Algunas áreas de oportunidad son fortalecimiento de la capacidad de los albergues, la coordinación interinstitucional efectiva y la protección y garantía de derechos humanos que en la mayoría de los casos se ven vulnerados. Recordemos que el respeto a los derechos humanos no es opcional. Es responsabilidad de todos asegurar que los migrantes sean tratados con dignidad y justicia. Entonces, ¿qué dices? ¿Te unes a hacer la diferencia?